Aquí estamos de vuelta con María Pugliese, que nos está hablando de anécdotas, de estas cosas que nos compartieron, que nos compartió la audiencia. Así que, bueno, y ahora viene un audio, Sí, ¿no? un María. aporte muy, muy lindo de alguien a quien ustedes conocen bien y yo solo conozco, no lo conozco personalmente, pero sí a través de su trabajo, que es una narración que nos envía Hernán Nemi. Hola pecadoras, habla Hernán Nemi y bueno, voy a contar una anécdota personal, pero donde también hay una pecadora que es Norita Cortiñas, pecadora entre comillas, ¿no? Esto fue en 2019, habíamos visto un documental sobre la visita de Norita a las madres kurdas en el Centro Cultural Integrarte de Pilar. Yo vivo en la zona oeste, Norita vivía en Castelar, estábamos regresando entonces, dice vamos a comer algo a la Tarzán, un bodegón ahí frente a la estación de Castelar. Bueno, nos sentamos a tomar algo y era el día previo a las elecciones en que Alberto Fernández finalmente fue elegido presidente. Hablamos bastante de eso, yo creo que la terminé de convencer a Norita de que lo votara Alberto para que no siguiera siendo presidente Macri. Bueno, y cuando se acerca la moza, Norita lo primero que pide es un vino antes de la comida. Y entonces era muy tarde, el documental había terminado tarde, la mesera, la moza le dice, no, Nora, la conocían, ella era habitué de ahí, no, Nora, dice, mañana son las elecciones, son como las 12 de la noche, hay veda, no se puede vender bebidas alcohólicas. Pero un vinito, dice Norita Cortiñas. No, no, Nora, imposible, no se puede. Entonces Nora, con esa picardía y esa ternura que tenía, mira a su alrededor y ve una botella de Coca-Cola vacía en la mesa al lado. Y entonces le dice a la mesera, mira, agarra esa botella, la llenas con vino tinto y todo el mundo se va a creer que estoy tomando Coca-Cola. La chica abrió grande los ojos, pero al rato apareció la botella de Coca-Cola y compartimos una cena hermosa con Norita y ella pudo tomar su vino y creo que al día siguiente votó a Alberto Fernández y no lo votó a Macri o no votó en blanco en aquel balotaje. Bueno, les mando un abrazo grande, grande. Hacíamos alusión a los rastros, ¿no? De historia. Miren qué maravilloso ese relato que nos envía Hernán, cuántos elementos hay del contexto y cuántos elementos hay para que uno se siente identificado y pueda seguir conversando al respecto. Lugares que tal vez conocemos, personas que conocemos. Bueno, y ahora vamos a el aporte de Graciela. Te cuento la anécdota de cuando estaba de novio con tu papá. Eh, salíamos todos los sábados y domingos a bailar. Entonces un día, era invierno, me compré unas botas hasta la rodilla y tenían taco. Y bueno, me las puse, salimos, yo toda esa noche bailando, o sea, te imaginas que me quedaron los pies con las botas a la miseria. Salimos de la confitería tipo 4 5 de la mañana, 6 de la mañana, y agarramos Rivadavia, ¿viste? Porque bueno, en ese entonces no había colectivo, había taxis nada más. Entonces veníamos caminando, y hicimos de la terminal que estaba la confitería, hicimos 2 cuadras, que mis pies nos daban más. Bueno, no sé, me senté en la vereda, en el cordón de la vereda, me saqué las botas y entré a caminar descalza. Frío. Bueno, un poco descalza y un poco que me traía tu papá cococho. Hasta acá, hasta casa, ¿sabes? Bueno, yo siempre vivía acá. Hasta acá, hasta casa. Esa fue una anécdota. Nos reíamos, una bronca, lloraba, de todo, ¿viste? Bueno, y aquí teníamos con Graciela otro ejemplo de lo cotidiano, ¿no? Que se dispara en lo humorístico y en la complicidad. Hace un rato, en el bloque anterior, nos decías esto que a través de las anécdotas se cuenta la historia pasada también, ¿no? Sí, La historia claro. de la comunidad. Bueno, y a mucha gente que está escuchando seguramente le trae recuerdos, esto que decía Graciela, el boliche bailable que estaba en la terminal, que fue un boliche bailable de Pilar muy famoso, ¿no? Que bueno, por supuesto hace muchos años no está más, pero bueno, Claro. que nos fue llevando ella, incluso los que conocemos Pilar o hemos vivido en Pilar o vivimos en Pilar,
hemos hecho ese recorrido, ¿no? De la terminal, salir por la calle Rivadavia y ir como para Perusotti, Villaverde, que debe ser el lugar donde vive Graciela, y ya Claro. fuimos haciendo mentalmente ese caminito, ¿no? Sí, inclusive ella dice, ¿no? Dice, sigo viviendo en este lugar. La pertenencia, Claro, qué claro. maravilloso, ¿eh? Ella sí dice, sigo viviendo en este lugar. Sí, sí. Sí, Bien, sí, es no te muy interrumpo más. hermoso. Inclusive, bueno, las personas se cuentan las anécdotas cuando van a un barrio nuevo y aparecen otras generaciones, se cuentan las historias de los barrios, se cuentan las historias de los pueblos, de ciudades. Bueno, es maravilloso esto de las anécdotas, la recopilación de En anécdotas. Pilar tenemos un gran Y, contador y recopilador de anécdotas que es Manuel Vázquez, que escribió varios libros con anécdotas varios libros, claro. de años. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y para ir cerrando, vamos a tomar dos ejemplos que tienen que ver con el renacer de la acción, ¿no? Porque a veces dijimos que se transmiten los rasgos identitarios, pero también hay muchas creencias que nadie discute si son reales o no, sino que son creencias que uno vive como tales o experiencias o historias que uno asimila como realidades y bueno, se transmiten también de generación en generación. Entonces aquí tenemos uno de los aportes que nos envió Héctor Acevedo, que les voy a leer yo. Una vez en el campo fuimos a investigar un monte donde decían que estaba embrujado. Juntamos piedras y salimos de noche. Mientras caminábamos, transpirábamos. Era invierno. En un callejón oscuro, antes de llegar al monte, aparece un carro tirado por dos caballos por un hombre sin cabeza. ¿Eso es lo que vimos o fue su gestión? La cuestión es que así como salió el carro, detrás nosotros corriendo hacia nuestras casas. La valentía nos duró un suspiro. Teníamos 11 años. Ay, qué ternura, me imagino, Qué ¿sabes qué? tierno, sí, porque además Héctor Acevedo nos dejó hasta el final con el suspenso, ¿no? Del mito. Y esta cuestión de que duró un suspiro, valentía, qué maravilla. Teníamos 11 años, muy lindo. Bueno, y por último, un relato que es más extenso, que espero disfruten mucho, eh, es mucha emoción, está contado con palabras muy tiernas, de mucha precisión, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Todas las anécdotas son válidas, las cuente quien las cuente y con cualquier estilo, pero que en el uso de vocabulario, en la estructura y en el estilo que se elige, también nos dan ciertas pautas de las generaciones, si la persona es muy joven, si es adulta, si es mayor. Y aquí el ejemplo que nos manda Rubén Fanesi nos indica eso, ¿no? Es un recuerdo que tantas veces debe haber recreado que lo puede contar con esta sencillez y belleza. Esto pasó allá lejos y hace tiempo, pero debe haber sido muy significativo para mí, que todavía lo recuerdo vívidamente. Tenía yo, cuando era muy joven, un negocio con mi familia, ¿no? Ahí en la zona de Flores. Y recuerdo que salía yo con una mujer, que todavía también recuerdo y mucho, y la estaba esperando un sábado después del mediodía, con el negocio cerrado. Yo sentado en el mostrador, esperando que venga, escuchando música en una radio, y con una vidriera muy grande que tenía ese local, que me permitía ver hacia la esquina opuesta, cruzando la calle donde estaba el negocio, porque de hecho estaba a unos 20 metros de la esquina, el local. Y entonces la estaba esperando. Y en la radio comienza a sonar Te recuerdo, Amanda, cantada por el mismo Víctor Jara. Y en ese momento se lanza una llovizna. Y entonces, cuando en el tema se escucha la estrofa, la calle mojada, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él.
en esa misma estrofa, en el inicio de esa misma estrofa, veo que venía Angélica, con la lluvia en el pelo, y me mira desde la distancia y me lanza una hermosa sonrisa. Nunca se debe haber imaginado por qué cuando le franqueé la puerta para que pueda ingresar al local, le di el abrazo que le di y le di el beso que le di. Creo que se lo expliqué, no importa. Pero quizás es uno de los momentos más lindos, casi mágicos, que me tocó con una mujer, siendo tan simple, ¿no? Siendo tan simple y quizás tan poco trascendente, pero lo que para mí significó es muy, pero muy importante. Muchas gracias por permitir expresarme. A las compañeras, gracias. Agradecer a todos y todas y todes aquellos aquellos que han participado, que se tomaron el ratito para mandarnos para pensar su recuerdo, escribirlo o grabarlo, ¿sí? Bueno, sí, yo también les agradezco mucho a todos los que participaron y muchos yo creo que se quedaron con las ganas, pero no importa, la cuestión es que es movilizar y que piensen en estas sutilezas de la vida que son tan lindas, ¿no? Claro, sí, sí. Y que las graben o que las escriban. Claro, que las cuenten a otros, que charlen entre ellos. Que la compartan, sí, sí. Claro, que la Bueno, compartan. muchas gracias, María, por estas columnas No, gracias a ustedes. de vida, ¿no? Son cosas de la vida también. Sí, sí. Son una manera de dialogar, es el inicio del diálogo que es tan importante para todos. Así es, efectivamente. Pecadoras de alma.